Bien, y hablamos ahora del salario, hablamos permanentemente de la suba de los precios en los alimentos y en absolutamente todo, de la inflación y qué pasa con el salario, ¿no? Con el poder adquisitivo que se va perdiendo cada vez más, pero qué pasa con el salario, ahora con datos de un estudio, ¿no? Argumentado ahí con hechos científicamente y con cifras, según el cual el poder de compra del salario mínimo cayó 30% interanual en el primer trimestre del año y quedó por debajo del valor fijo que mantuvo durante la década del 90. Entonces, con este nivel, una familia tipo necesitó 5 salarios para escapar de la línea de pobreza y 2 para no ser indigentes. Las jubilaciones ni hablemos, en su piso caída histórica, ¿no? Datos que surgen de este último informe publicado por Mirador de la Actualidad, Trabajo y Economía, como se conoce con la sigla de MATE, que vamos a analizar junto a Gustavo Busso, que es economista, para desentrañar algunas palabras, algunos conceptos y fundamentalmente números. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Me escuchás, Gustavo? Tenemos problemas en la comunicación. Bueno, decíamos, la idea es esta, ¿no? Los datos que surgen de este informe que hace MATE, se llama así, el Mirador de Actualidad, Trabajo y Economía. La semana pasada, el Centro de Estudios, que es rosarino, había publicado un montón de datos y ya había mostrado la caída en los números del salario real y las transferencias de lo que se conoce como ingresos desde el sector de trabajadores activos y pasivos a otro sector que son, por ejemplo, las empresas exportadoras o alimenticias o energéticas. Esto también son, políticas, ¿no? Decisiones de política macroeconómica que es la dispuesta por el gobierno votado por el presidente Milei. Y el poder de compra del salario mínimo con esta caída del 30% interanual en el primer trimestre del año, que quedó por debajo del valor fijo que se mantuvo durante la década del 90. ¿Qué pasa con las jubilaciones? ¿Qué pasa con otro tipo de ingresos ya que no son salarios porque están registrados informalmente? Bueno, también tienen esta caída o mucho más todavía. Se lo vamos a preguntar a Gustavo a ver si está conectado ahora y me escucha. Gustavo. Hola Paula, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, gracias por la invitación, Paula. No, gracias a vos por la predisposición. ¿Escuchaste algo de la presentación o recién te conectás? Sí, alcancé a escuchar un poquito, había visto el informe que muestra números preocupantes, porque si bien la economía en los dos últimos periodos presidenciales venía mal, venía la caída de los ingresos reales, muy acentuada en el periodo 2016-2019, y luego de la pandemia sí se estabilizó en un piso muy bajo, pero este primer trimestre que corresponde a la presidencia de Javier Milei ha caído fuertemente, no solamente el salario mínimo, sino también el ingreso de los formales. Como decía vos recién, más o menos podríamos decir que en estos 3 meses de Milei los asalariados formales perdieron 2 salarios y medio adicionales a los que ya venían perdiendo desde el 2015, ¿sí? Y también cae, y más todavía, en los ingresos de los sectores informales, ¿sí? Así que bueno, quizás, digamos, obviamente esta es una de las medidas muy fuertes, digamos, que ha impactado sobre este proceso de empobrecimiento y movilidad social descendente que Argentina viene acelerando desde diciembre del año pasado. Diciembre, donde ocurrió la devaluación. Ahí vos mencionás eso como la pata en el acelerador de algo que ya venía pasando. Claro, esto es, si vos te fijas, en el 2013 los salarios reales están ahí con la inflación, perdiendo un poquito en algunos casos, fundamentalmente los informales que siguen perdiendo. Los formales se mantuvieron cerca de la inflación, ¿sí? Pero ahí no más, algunos convenios colectivos de trabajo. Lo que ha pasado desde diciembre hasta ahora, con una devaluación del 118%, pulverizó los salarios. Si a eso le sumas la desregulación de tarifas, ¿sí? Que también aumentó el costo de vida, le desreguló el precio a las grandes empresas formadoras de precios, que ya venían teniendo elevadas ganancias
y en ese contexto pisó el salario. Entonces, bueno, el salario real, la capacidad real de compra de los trabajadores, la capacidad de venta de las pequeñas y medianas empresas vinculadas al mercado interno y de los comercios, ¿sí? De los pequeños comercios locales, como tenemos en Río Cuarto y región, han caído sustancialmente las ventas, como bien lo registran la CAME, la Unión Industrial Argentina y los distintos indicadores oficiales que tiene Argentina. Estamos en un proceso, creo yo, lamentablemente, de daño autoinfligido por parte de esta política que con las medidas que ha tomado ha favorecido que se dispare la inflación, que se profundice la recesión, que se genere movilidad social descendente por una redistribución, llamémosle regresiva del ingreso en contra de los que menos tienen. Y fíjate vos que en los discursos, Paula, el presidente nunca nombra la producción, la construcción, el empleo, los jubilados, los derechos de los trabajadores, de los niños. Siempre habla de las variables macro, porque es lo único que puede mostrar, aunque son datos parciales, sí que bajó el déficit primario, pero aumentó el déficit pagando intereses, y que la inflación viene bajando, claro, pero luego que la duplicó con la devaluación del 118%, y además, cierro con esto, Paula, cuando uno mira futuro, vemos para el mes de abril fuertes tensiones cambiarias que se van a trasladar a la inflación, porque los sectores del campo le van a demandar, y los sectores más concentrados, agroexportadores, le van a demandar una nueva devaluación a tal punto que el mismo Fondo Monetario Internacional y autoridades de Estados Unidos le están advirtiendo al gobierno que este programa tiene serios problemas de viabilidad si no contempla la cuestión social y el fuerte palo que le está pegando a los sectores trabajadores, a la pequeña y mediana empresa, y a la clase media en general, digamos. Bueno, ¿no? Pero hay una negación a eso, Gustavo, digo, porque el Papa, recién mencionábamos en la nota anterior, al Papa también hizo un llamado a la contención y al cuidado del sector más vulnerable. El propio Fondo Monetario Internacional, que sabemos que no es el que más cuida a la vulnerabilidad de los pueblos, sino que prioriza el pago de los intereses de las deudas tomadas. Pero el gobierno es como que aprieta más fuerte el acelerador, volviendo a la metáfora, ¿no? Y estas transferencias que se hace de los sectores, de los salarios, de los sectores activos y pasivos a empresas agroexportadoras, energéticas, digo, esta desregulación que mencionabas recién, estas medidas se van a profundizar. Así es, Paula, creo que lo has captado muy bien, por decir así, digo, en el sentido que este gobierno lo que está proponiendo es un cambio de modelo de desarrollo. Este es un cambio en la institucionalidad que nos vincula con el exterior a través de una alianza incondicional, una subordinación a Estados Unidos-Israel, como lo ha dicho el presidente, y hacia adentro una desregulación, fundamentalmente el mercado de trabajo, que va a llevar a una mayor precarización laboral y a una desregulación, ¿sí? Para que los mercados, que tienen nombre y apellido en realidad, puedan funcionar más libremente, dice el gobierno. Esa desregulación, en el fondo, implica operar a favor de los grandes formadores de precios, de mantener y elevar su aún elevada tasa de ganancia a costa del ingreso de los trabajadores, ¿sí? Y de los ingresos de la pequeña y mediana empresa, porque acá no es la pequeña y mediana empresa, el pequeño y mediano comercio que se beneficia, son las grandes corporaciones. Bueno, ¿sí? Hoy hubo una convocatoria por parte del Gobierno Nacional a los supermercadistas con intención de, bueno, ganen, pero no tanto, muchachos, una cosa así. Bueno, vamos a ver qué pasa. Fíjate vos, es como dijo un anterior ministro, un ministro de Alfonsín, le fui a hablar con el corazón, me respondieron con el bolsillo. Y obviamente el capital siempre hace eso. Si este gobierno les desregula, por ejemplo, a Arcor, a Molino Río de la Plata, ¿sí? Les desregula los precios, como las grandes obras sociales, y bueno, te va a aumentar más que la inflación, y los salarios están aumentando muy por debajo de la inflación, por lo tanto se deprime todo el mercado interno. Entonces, en realidad lo que acá tendríamos que pensar es que necesitamos que aporten más los que se han beneficiado de estos últimos años, no los que vienen siendo castigados del 2014 hasta ahora, porque recordemos, Paula, que si lo vemos en más largo plazo, por ejemplo en todo este siglo XXI, tuvimos una década de crecimiento y mejora redistributiva del 2003 al 2013 más o menos,
y una década perdida del 2014 al 2023. Lamentablemente con estas medidas, no solamente que no estamos saliendo, sino que se está enterrando más. Por eso los salarios reales caen un 18% del sector privado, las ventas disminuyen, el patentamiento de autos disminuye, la recaudación del Estado en sus distintos niveles territoriales ha disminuido en términos reales, por lo tanto va a ser más brutal el ajuste todavía, porque si querés disminuir el déficit, recortando gastos y recortando tus ingresos de los sectores de más altos ingresos, porque le saca impuestos a los que más tienen y se los cobra a los que más tienen. Entonces, bueno, no es muy sostenible y además con una inflación que acumula en el primer trimestre un 70%, 75%, empieza a quedar atrasado el tipo de cambio, por eso le van a reclamar cuando tengan que liquidar dólares una nueva devaluación, sumado al aumento de tarifas, de la nafta, de la desregulación de las tarifas y de este aumento desenfrenado que hasta las mismas autoridades que son representantes de ellos, porque ¿de dónde viene Caputo, el ministro de Economía? Es representante de BlackRock, un fondo que domina los principales bancos argentinos y tiene acciones en todas las principales empresas energéticas, mineras y alimenticias de Argentina. ¿Sí? Que casualmente ese fondo BlackRock metió al ministro de Economía, el presidente del Banco Central, a Caputo y a... ¿Cómo era? ¿Sí? Lo que te quiero decir es que acá se están jugando intereses, sí, y en estos intereses pierde claramente lo que sería la casta, pero la casta son los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas, los pequeños, tus anunciantes, por ejemplo, en la radio, ¿sí? Y quienes los escuchamos, que somos asalariados, cuenta propista, incluso le está pegando muy fuerte a los rentistas, a los que tienen ahorro en pesos, la pequeña o la clase media, la pequeña burguesía local que tiene ahorro en pesos, como el rendimiento del plazo fijo está muy por debajo del dólar, también le está pegando un golpe muy fuerte y de hecho el dólar está bajando porque en parte la clase media se tiene que desprender de los dólares. Tiene que vender dólares para vivir. Había ahorrado y está financiando estos dólares necesarios para que las grandes empresas puedan fugar al exterior. La última que te pregunto, Gustavo, con respecto a economía en general, ya no solo de salarios, es la última declaración que hizo el presidente con respecto a esto de que si me ponen 15.000 millones de dólares, levanto el cepo ya, haciendo alusión a que puede ocurrir con el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué se refiere con esa declaración? Bueno, Milei viene planteando desde hace mucho tiempo el tema de la dolarización. La verdad que el desastre la estanflación autoproducida que está generando se explica en que su proyecto de fondo es la dolarización. Sería la subordinación directa, la pérdida de soberanía total de Argentina, que solamente un virrey se animaría a hacer desde la época de la colonia. Por eso ningún país dolariza, no le entrega su soberanía, esto es el dinero, el peso, ningún país se lo entrega, menos a una potencia que está en declive como Estados Unidos. Sería una medida muy difícil de remontar después, generaría un proceso de desindustrialización, un industricidio muy fuerte y condenaría a las próximas generaciones de Argentina. Ese es el proyecto de fondo, porque es el proyecto de fondo de los sectores ganadores de este modelo, que son las grandes mineras y agroexportadores y el sector bancario. No es la industria, no es la construcción y mucho menos los asalariados y los cuentapropistas, como lo estamos viendo. Su proyecto implica una transferencia de riqueza muy fuerte, de abajo hacia arriba en lo social y de adentro hacia afuera en lo territorial. Por eso este proyecto, que quiere un cambio de modelo de desarrollo, un cambio político, y el gobierno lo dijo muy bien, es una batalla cultural por instalar una idea muy mercadocéntrica, todo es mercado, todo es ganancia, todo es costo y beneficio, cuando sabemos que, porque en el fondo tenemos un presidente que parece, lo digo como economista, yo daba historia de las doctrinas económicas, es un fundamentalista económico que cree casi como en una secta, en algunas corrientes económicas que son marginales, incluso en el pensamiento económico, modelo que no se aplica en ningún país del mundo, pero tenemos un presidente que parece un fanático religioso en sus creencias políticas, ideológicas, económicas. Y por eso está avanzando a reducir el Estado. Por eso, y cierro con esto, Paula, cuando dice el mismo presidente, fíjate vos, dice licuadora, motosierra y dinamita, la licuadora es sobre tus ingresos y tus ahorros. ¿Sí? El ingreso de la gente que trabaja y produce. Esa es la licuadora, te lo licúa con inflación.
La motosierra es sobre los derechos de los jubilados, de los niños en la educación, de la salud, del trabajo con la precarización laboral. Y la dinamita es sobre el Estado. Dinamita el Estado, por eso dice privatizar, alineándose a Estados Unidos, porque las privatizaciones tienen nombre y apellido. Claro. Nombre y apellido que son grandes capitales vinculados al capital transnacional de Estados Unidos. Entonces ese es el modelo de fondo, y lo que estamos viendo en la coyuntura es una fuerte redistribución del ingreso a favor de los sectores más concentrados. El problema es el límite social y político que esto tiene, que es lo que se pregunta el Fondo Monetario Internacional, lo que se pregunta la autoridad de Estados Unidos, la élite económica argentina y toda la oposición argentina, que están viendo un presidente que se pelea con los sindicatos, con las pequeñas y medianas empresas, con los gobernadores, con los jubilados, con la educación, desfinanciando la educación. Claro, no están en desacuerdo con lo que está llevando adelante, sino la velocidad a la que lo está llevando adelante, porque puede ser su propio límite, la velocidad, ¿no? O sea, es como dijo Macri en un momento, hacer lo mismo que Macri 2016-2017, que nos fue muy mal a todos los argentinos, fundió el país en 2 años, tuvimos que recurrir al Fondo Monetario Internacional en el 2018 porque Argentina estaba fundida. El gobierno anterior no pudo solucionar el problema de la deuda, lo pateó hacia adelante y seguimos teniendo el problema de la deuda, que implica una fuerte escasez de dólares. El punto es quién controla esos dólares, Paula. Y esos dólares, hoy día el gobierno está haciendo todo, ¿sí?, para poder canjear deuda por privatizaciones a 2,50 pesos, pero Argentina va a perder soberanía porque va a dejar de disponer de los recursos estratégicos, de los minerales, el agua, la energía, los alimentos, que van a ser transnacionalizados. Nos transformamos en una colonia, ¿sí?, y con suerte puede llegar a estabilizar los precios para el segundo semestre, pero en una paz de los cementerios. Claro. ¿Sí? Así, digamos, si le tirás una bomba y matás a todo, y sí, va a haber... No va a Pero haber es que usaste una palabra fundamental, cuando se emitió el voto para presidente, muchos querían que todo explote, o muchos querían esta radicalización o este cambio brutal de las políticas económicas, y por eso se votó con bronca, con enojo, ¿no? Pensaban que la motosierra no le llegaba a ellos. Exacto. Y la verdad que hoy la peor casta es la que está en el gobierno. Los Menem, el sector financiero transnacionalizado y parasitario del Estado, los proveedores del Estado, ¿sí?, los funcionarios de los grandes bancos y de los grandes timberos internacionales. Eso es lo que está en el gobierno, ¿sí?, y está jugando a favor de sus intereses. Por eso el presidente jamás nombra ni el empleo, ni la calidad del empleo, ni los derechos. Al contrario, dice que hay que dinamitar, ¿sí?, y pasarle una motosierra a los derechos, pero son los derechos que tienen los jubilados, que tienen los niños a educarse, a tener una salud digna, un medio ambiente sano, que el gobierno eso no lo está contemplando, no forma parte de su agenda y solamente quiere equilibrar las cuentas fiscales porque, y cierro con esto, es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Reducir la absorción interna, esto es que los argentinos comamos menos, consumamos menos, para que quede mayor saldo exportable y pagar la deuda. Pero el mismo Fondo Monetario Internacional le dice al gobierno, guarda, que lo estás haciendo a un costo productivo y social tan alto que puede ser intolerable y no le dé viabilidad al gobierno y se cae el plan con el Fondo Monetario. De ahí la preocupación del fondo. Por eso los analistas también estamos viendo esto y lo vemos con mucha preocupación, porque no sabemos qué va a pasar en abril y mayo. Que son los meses más duros, dichos incluso por el propio presidente. Gustavo, tengo que cortar. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, Paula. Un abrazo, hasta luego. Gustavo Busso, economista, analizando a grandes rasgos un poco de todo, desde la pérdida de los salarios en un 30% hasta otras implicancias de lo que es este modelo anarcocapitalista, neoliberal, de ultraderecha, de cómo incluso desde el propio gobierno lo describen. Nos vamos a la pausa con la recomendación de Superviel, que si tenés una pyme, consideres la posibilidad de que Superviel está muy cerquita de vos y de tu pyme para extenderte un préstamo por 10 millones de pesos para que puedas expandirte. Pero podés ingresar en superviel.com.ar para más información.